Confirmen si se ve el Word. Sí, se ve. ¿Sí? Excelente. Sí, Quiero que observen lo siguiente. Nosotros ya hemos calculado áreas bajo una curva. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcular áreas entre curvas. Es decir, fíjense lo que pasa en el siguiente esquema. Yo tengo una función, ¿sí? Esta función azul que está acá, que vamos a llamarle función f de x. Y tengo esta otra función azul que vamos a llamarle función g de x. Dos funciones que tranquilamente uno podría haber visto en primero como exponencial y logarítmica. Pero bueno, eso es un secreto en este momento. Y lo que se me puede pedir es calcular el área que está encerrado entre esas curvas. Es decir, el área naranja que acá está pintado, ¿no? A mí me piden calcular el área que está entre estas dos curvas. Entonces, yo tengo una función g y tengo una función f. Y noten también que cada una de esas curvas intersecta a la otra en dos puntos. Es decir, que tanto el valor de x en A como el valor de x en B lo que van a definir son el intervalo en el que está el área entre las curvas. ¿Sí? Noten, fíjense el dibujo. El área está entre A y B y entre la función g y la función f. Ahora piensen lo siguiente. Si uno quisiera calcular el área bajo la curva con la integral, ¿qué es lo que haría? Por ejemplo, si yo quisiera calcular toda esta área que está acá, ¿no? Toda esta área así. Olvídense de la naranja en este momento. Quiero calcular toda esta área. Toda esta área que está acá. ¿Sí? Toda esa área que está ahí, ¿con quién la puedo calcular? ¿Con qué función puedo calcular el área que está abajo de esta curva? Esta curva que está acá. Esta curva que está acá, ¿qué función sería? La función g. G de X. Exactamente. Entonces, si yo quisiera calcular toda esta área que está acá, yo lo que debería hacer es la integral que va de A hasta B de la función g de x, ¿sí? Diferencial x. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el otro área, ¿no? El que está abajo, es decir, yo lo que necesito es el área naranja. Pero lo que puedo hacer es con la función g calcular toda esta área que está acá. Toda esta área que está acá lo puedo calcular con la función g. Pero también, si yo podría calcular todo este área que está acá abajo. Toda este área que está acá abajo. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, lo azul. Necesitaría un trazo más grande como para... Ahí está. ¿Ven? Lo que podría calcular es esta área azul de acá. Que para calcular esta área azul de acá, lo que debería usar sería la función f. Porque fíjense que esta curva que está acá, que me permite calcular el área azul, el área celeste, no es otra cosa que la función f. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tranquilamente para calcular este área, el área celeste, tendría que hacer la integral, ¿sí? Que va desde A hasta B de la función f de x, ¿sí? F de x diferencial x. Pero noten que lo que yo quiero calcular es el área que está encerrado entre esas dos curvas. Es decir, el área naranja que mostré anteriormente. ¿Cómo podría ser para calcular este área que ahora pinté de verde? ¿Qué debería hacer? Restarle el área. Exactamente. Restar el área de la Segunda a la primera. Exactamente. Restar el área de la función g, que en este caso es la función techo, es la que da el límite superior, y restarle el área de la función f, que en este caso daría el área inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A toda esta área que está acá, le saco este pedazo de área que está acá. Entonces, no me queda otra cosa que el área deseada naranja. Pero ahora vamos a esta cuestión de las propiedades de las integrales. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer, para calcular el área, ¿qué hago? El área de la función g, que es la función techo, o sea, el área va a estar dado por la integral de a hasta b de g
diferencial X menos el área de la función f, porque me daría todo este área, es decir, al área completo le estaría restando el área inferior, o sea, menos la integral también que va de a hasta b de f diferencial X. Y por propiedad de las integrales, nosotros sabemos que lo que podemos hacer es a la integral de una resta la puedo expresar como la resta de integrales. Entonces también puedo hacer al revés. A la resta de integrales la puedo representar como una integral de una resta. Y más cuando los extremos son los mismos, de a hasta b y de a hasta b. Entonces, esto me quedaría la integral de a hasta b de g menos f. Todo eso diferencial x. ¿Quién es g y quién es f? La función techo sería g y la función piso sería f. ¿Se entendió esta noción geométrica del cálculo del área entre curvas? Sí. ¿Sí? Bueno, esto que acabo de explicar está en la fórmula siguiente, ¿sí? Noten acá. Para calcular ese área A entre las curvas, lo único que debemos hacer es, primero, calcular la función g, que en este caso sería la función techo, menos la función piso, que sería la que está acá, diferencial x. ¿Entre qué y qué va a ir ese área? Entre A y B. ¿Y quiénes son A y B? Los puntos de intersección entre las dos curvas. Entonces, eso simplemente es lo que tiene que ver con el área entre curvas. La aplicación matemática de las integrales es inmensa, pero bueno, dependiendo del área que vayan a trabajar, las van a usar más o menos, pero las integrales tienen una aplicación enorme. Para entender este concepto y empezar a calcular áreas, simplemente vamos a hacer lo que hicimos en la clase anterior, que es resolver ejercicios. Quizás la clase anterior sí fue más matemática específica porque uno explica de dónde sale la integral. ¿Uno podría no hacerlo? Sí, podría no hacerlo y decirles, miren, bueno, cuando tienen esta formulita hacen esto y se acabó. Pero eso no me haría sentir feliz conmigo mismo. Así que lo ideal sería explicar el concepto como se debe. Ahora bien, fíjense lo que va a pasar acá. A mí me piden calcular el área limitada por las funciones f y g. Antes que eso, lo que tengo que deducir es quién es la función techo y quién es la función piso, porque esto es una expresión genérica. Porque casualmente en el dibujo, en el esquema que uno presenta, la función g es la función techo y la función f es la función piso, ¿no? Por eso queda definido de esa manera. En este caso, yo no puedo interpretar cuál es la función techo y cuál es la función piso. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Representar gráficamente esas funciones. Entonces díganme lo siguiente, ¿qué tipo de función es la función f? Cuadrática. Es una cuadrática. Entonces piensen lo siguiente. Nosotros tenemos un eje x, y pensémoslo así. ¿Es una cuadrática con concavidad positiva o concavidad negativa? Negativa. Negativa. Entonces, la curva podría ser esto, ¿no? Podría ser ahí. Ahora, ¿va a haber área entre curvas si la función lineal está arriba o está abajo? Por ejemplo, si la función lineal fuera la verde y pasara por acá, o la función lineal fuera la naranja y pasara por acá, ¿con cuál de las dos rectas, la verde o la naranja, va a haber un área entre curvas? La naranja. La naranja. Exactamente. Fíjense que acá, entre la roja, la que sería la cuadrática, y la naranja, lo que vamos a tener es el área entre la curva, que sería todo esto, ¿no? Todo este área es el que voy a calcular. En este caso, ¿quién sería la función techo y quién sería la función piso? Y La cuadrática al sería techo. Exactamente. La cuadrática sería la función techo, ¿sí? Y g sería la función piso. Exactamente al revés de lo que nos pasó en el caso anterior. Obviamente, ¿qué es lo que necesito ahora? Vamos a borrar esto y lo vamos a representar de nuevo. Si yo tengo... Los puntos de intersección. Exactamente. Lo que necesito son los puntos de intersección. Es decir, yo lo que necesito es saber en qué momento chocan la lineal y la cuadrática para que esos puntos, ¿sí?, sean los valores A
y sean los valores B, ¿sí? Que me permitan armar la integral que va de A hasta B, de la función, en este caso, techo, ¿sí? Que sería F, vamos a ponerla así, simplemente F, menos la función piso, que sería G, diferencial X. Entonces, lo que necesito, en definitiva, es el valor de A y el valor de B, o sea, los puntos de intersección entre la recta y la cuadrática. Para hallar los puntos de intersección entre la recta y la cuadrática, lo único que hacemos es igualar la función. Entonces, fíjense que lo que me va a quedar es lo siguiente. Esto es para calcular los puntos de intersección, ¿no? La cuadrática menos x al cuadrado más 2x más 8 es igual a menos x menos 2. Obviamente lo que voy a obtener son dos valores porque necesito el punto inicial y el punto final. No siempre el ejercicio se va a presentar de esta manera. Esto es uno de los más sencillos que pueden aparecer. De esta manera, al ser una cuadrática, igualo todo a 0. Entonces lo que me va a quedar es menos x al cuadrado más 2x más 8. Y pasa el menos x y el menos 2 sumando. Entonces me queda más x más 2. Esto es igual a 0. Que esto no es otra cosa que menos x al cuadrado más 3x más 10. Más 10. Igual a 0. De acá, ¿qué es lo que saco? Los valores, ¿sí? De intersección entre la curva, entre la parábola y la recta. ¿Cuáles serían esos valores de intersección? Menos 2 ¿Sí? y 5. Perfecto, exactamente. Esos son los puntos de intersección entre la parábola y la curva. Entonces vamos a ponerla así. X sub 1, ¿sí? Es el menos 2. Y x sub 2 es el 5. Para continuar con esta pequeña resolución, lo que voy a hacer es agregar el gráfico. Yo ya lo tengo armado por ahí. Pero bueno, hay que buscarlo. A ver, ¿dónde lo tengo guardado ahora esto? Creo que está acá. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Ese es el área que uno va a calcular. Y volvemos a esto de, fíjense cómo F es la función techo y como G es la función piso. Entonces, de esa manera lo que hacemos es calcular el área entre estas dos curvas. Voy a agregar un cuadro de texto, así empezamos a resolver esa integral. O sea, ya el proceso de resolución de integrales a esta altura tiene que quedar recontra reclaro, ¿sí? Ya no tiene por qué prestar a confusión. Entonces, fíjense que lo que me va a quedar es, yo tengo las dos funciones, ¿no? La función f y la función g. Y dijimos que voy a poder calcular el área entre esas dos curvas haciendo la integral que va desde A hasta B. La integral que va desde A hasta B, que como vimos, el valor inicial es menos 2 y el valor final es 5. ¿Sí? Esos son los valores de intersección, o sea, el límite inferior y el límite superior de la integral. ¿Quién es la función techo? En este caso, f. Entonces vamos a tener f de x menos g de x. Todo eso diferencial x. A partir de ahí lo que vamos a hacer es armar esta integral y me va a quedar que es igual a la integral que va desde menos 2 a 5 de f, que fíjense que f es menos x al cuadrado más 2x más 8 menos, este menos va a afectar a toda la función g. Es decir, le cambia el signo a todo. Vamos a ponerlo paso por paso como para que esto no preste a confusión. No debería hacerlo, pero a esta altura ya no hay problema. Entonces, fíjense que al cambiarle el signo a todo, a mí la integral directamente me queda esta integral que tenemos acá, pero con los signos cambiados de x y 2, de menos x y menos 2, que no va a ser otra cosa que más x más 2. Dentro del argumento de la integral, nosotros podemos resolver sin problema, algebraicamente. Entonces nos quedaría
3x más 10. Ahí está. 3x más 10. ¿Se entendió ahí, no? Sí. Ahora lo que hay que hacer es resolver la integral definida. Tema que vimos la clase anterior. ¿Sí? Resolver la integral definida. ¿Qué es lo que voy a calcular? La primitiva. ¿Cuál sería la integral indefinida de menos x cuadrado más 3x más 10? A esta altura debe salir automáticamente. Si practicaron, ¿no? Como hubiera sido ideal. La integral de esto es menos 1/3 de x al cubo. X al cubo. ¿Qué más? Más 3/2 de x al cuadrado más 10x. Esa es la primitiva. Eso es f de x, la primitiva. Y por el teorema de Barrow, esa integral definida se va a poder resolver haciendo la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. ¿Quién sería b y quién sería a? B sería el 5 y a sería el menos 2. Por lo tanto me quedaría f evaluada en 5 menos f evaluada en menos 2. Esto me daría como resultado el área que está encerrado entre curvas. Repito, a esta altura estas integrales deben salir automáticamente, a menos que no hayan practicado. Entonces, vamos a evaluar la primitiva en ese punto, ¿sí? Primero vamos a calcular f de 5, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer acá abajo, como para que quede un poco más ordenado. Entonces tenemos esto que está acá. Esto que está acá lo voy a volver a copiar. Ahí está. Y vamos a ordenarnos de una manera un poco más sencilla. Entonces vamos a calcular la imagen, ¿sí? De la primitiva en 5, que sería menos 1/3 por 5 al cubo. Lo único que estoy haciendo es en la x de la primitiva, agregando el 5, ¿sí? Más 3/2 por 5 al cuadrado más 10 por 5. ¿Cuánto da toda esa cuenta? Y lo mismo va a pasar, vayan haciendo esa cuenta, lo mismo va a pasar para el f de menos 2. Un f de menos 2. Menos 2. 275 sextos. Ok. Sería 45,83. Número, fracción, decime otra vez. 275 sextos. Ah, perfecto. Y para menos 2. Acá me escribieron en el chat, me dijeron, a ver. Menos 34 tercios, perfecto. Exactamente. Menos 34 tercios. Entonces, fíjense que esto es lo que vale f de 5 y esto es lo que vale f de menos 2. Quiere decir que el área definido entre estas dos curvas va a estar dado por f de 5, que como vimos es 275 sobre 6, menos f de menos 2, que es menos 34 tercios. Que esto no es otra cosa que 275 sextos más 34 tercios. 34 tercios. Eso es igual a 343. 143 sextos. Perfecto. Y este es el área entre las curvas. Entonces, esta unidad es la que hace referencia al área que está entre la parábola
y la recta. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Perfecto. Son 3 ejemplos nada más. La clase de hoy es bastante cortita porque mucho más de esto no se puede hacer. Después todos son muy parecidos. Entonces, primera aclaración. Si acá me hubiera dado negativo, ¿el valor sería correcto? Y el área siempre tiene que ser positivo. Exactamente. Entonces Claro. sería incorrecto. Perfecto. ¿Sí? Después. Otro dato importante, ¿sí? Este tipo de integrales, como ya les comenté, debe ser calculado inmediatamente porque el área entre curvas se caracteriza por tener funciones relativamente simples, no es que hacemos cuentas extremadamente complicadas, ¿sí? Quizás una de las cuestiones que ustedes no están tan acostumbrados, por eso a veces en primero se ve sistema de ecuaciones, pero cuando vemos este tipo de integrales, ustedes ya están preparados matemáticamente lo suficientemente bien como para resolver un sistema de ecuaciones sin problemas, ¿sí? Pero bueno, esa es discusión de otro momento. Entonces, quizás a veces a lo que a uno le cuesta es recordar, bueno, cómo grafico la función, cómo busco los puntos intersección, quién es el extremo superior, quién es el extremo inferior, pero en definitiva se hace lo mismo, ¿sí? No es que esto necesita un largo periodo de estudio. Tengan en cuenta que nosotros todas las herramientas para realizar estos ejercicios ya la tenemos. Resolver cualquier integral lo tienen porque lo vimos en integrales indefinidas y entender qué es el área entre curva ya lo tienen porque lo vimos la clase pasada. Y más de eso no se puede extender este tema, porque lo único que haría sería complicarles la vida. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Calcular el área comprendida por las funciones. Y acá tengo 3 funciones. 3 funciones. La función y igual e a la x, y igual e al cuadrado y x igual menos 1. ¿Quién me puede decir la representación gráfica aproximada de estas 3 funciones? O sea, yo voy a tener el eje x y el eje y. ¿Qué forma tiene, por ejemplo, la primera función? Y es igual a e a la x. ¿Qué tipo de función es? Exponencial. Exponencial. Entonces yo sé, y fíjense que no tiene ordenada, o sea que su asíntota es y igual 0, por lo tanto es una función creciente. Pasa por el eje. Pasa por el eje y. Nace del eje. Claro, se aproxima por el eje x, ¿sí? Y sube, ¿no? Y acá tiene ordenada igual 1. Eso lo saben porque función exponencial se ha visto. Otra de las cosas, de las características que tiene esta función es que es creciente. Entonces yo puedo aproximar que la curva representativa de esta función exponencial es esta roja que acabamos de hacer. Ahora, la función y igual e al cuadrado. ¿A qué es igual? ¿Cuál es la función? Es una horizontal, una recta. Una recta horizontal. ¿En qué valor? Horizontal. Claro. En e al cuadrado, Sería sería al cuadrado. 2,71 al cuadrado. Claro, exactamente. Entonces, vamos a suponer que esto no está a escala, ¿no? Pero ahora les voy a... 7,34. Claro, exactamente. Como aproximado, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos acá, y como es una función constante para la variable y, es una función horizontal que se mueve de esta manera. Vamos a ponerlo así. Que se mueve de esta manera. Así como. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que me falta agregar para determinar el área? Porque fíjense que acá, esto que está acá, no me define el área. A menos que me digan que el área también tiene que estar cerrado por el eje Y. Si a mí me piden que el área esté cerrado del eje Y, la porción del área que quiero calcular es esta que está acá. Sin embargo, hay una función más, que en este caso es la función x igual menos 1. Que esta es una función vertical, no es una función, es una recta vertical en x igual menos 1. ¿Qué quiere decir? Que en x igual menos 1 va a haber una recta vertical, ¿sí? Va a haber una recta vertical. Vieron que cuando uno
usa las asíntotas horizontales y verticales. La asíntota horizontal es x igual a algo, ¿sí? En este caso, x igual a menos 1 hace referencia a esta asíntota, a esta recta vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que el área comprendido por estas tres funciones no es otra cosa que este sector así, este sector así, que está acá, y este sector así. Entonces, si yo pienso esta función de esta manera, ¿cuál sería la función techo y cuál sería la función piso? Díganme el color, no hace falta que me digan E la al cuadrado E al cuadrado, que es la recta horizontal verde, ¿sí? Es la verde. función techo. Entonces vamos a ponerle techo. Ahí está. ¿Y la función piso cuál sería? E a la X. E a la La X. roja, ¿no? Exactamente, la roja. Entonces la roja sería la función piso. Perfecto. Entonces, si yo pienso en la integral, lo que debería hacer es la integral que va desde A hasta B, ahora esto lo voy a escribir bien como corresponde, ¿no? De la función techo, que sería e al cuadrado, menos la función piso, que sería e a la x, diferencial x. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los valores de a y b? O sea, los extremos de integración. Recuerden que a y b... Menos 1. Sí, Y el otro tendría que ser la intercepción entre E a la X y E al cuadrado. exactamente. Entonces, nosotros sabemos que los dos puntos de intersección son este que está acá. Que sería 2. Exactamente, sería 2. Perfecto, sí, sería 2. Y este punto, ¿no? Estos son los puntos que van a definir límite de integración A, que sería menos 1, y límite de integración B, que sería 2, ¿sí? Entonces la integral sería A igual menos 1 y B igual 2. Y de esa manera puedo armar la integral definida que me va a dar el área entre esas tres curvas, porque ahora tengo tres curvas. Pero recuerden que lo que necesito definir es un área cerrada. La función techo, la función piso y los límites izquierdo y derecho, límite inferior y superior de integración. Bueno, entonces esto vamos a pasarlo en limpio. Vamos a agregar el dibujito, ¿sí? Porque también lo tengo, obviamente. Ahí está. Fíjense que acá está el dibujito, ¿sí? Obviamente hecho en GeoGebra, como para que se vea bien. Estos dibujitos ustedes los van a tener que hacer a mano. Pero nada que no puedan hacer. Entonces, vamos a resolver esta integral, ¿sí? Esto lo voy a copiar abajo. Y vamos a resolver la integral hacia abajo. Entonces, ya dijimos que la integral va a estar dada desde... No me gusta esa integral. Esta integral más linda. Desde los límites menos 1 a 2, ¿sí? De e al cuadrado menos e a la x, todo eso diferencial x. ¿Cuál sería la integral indefinida de e al cuadrado menos e a la x? ¿Cuál sería la primitiva? Vamos a hacerlo paso por paso, ¿sí? Vamos a resolver esta integral paso por paso. Entonces, vamos a armarlo así. La integral, ¿sí? Pues lo primero que E debo al hacer... cuadrado de X menos E a la X. Exactamente, esa es la integral. Porque fíjense que si yo tengo e al cuadrado menos e a la x, diferencial x, por propiedades de las integrales, yo puedo sustituir esa resta de integrales, ¿sí? Esta integral de la resta como la resta de integrales. Entonces lo que me va a quedar es la integral de e a la 2, diferencial x, menos la integral de e a la x, diferencial x. Por lo tanto, fíjense que esta integral que está acá es una constante. O sea, e al cuadrado es un número. Es un número. Claro.
al ser una constante... 7,34. Claro, pero obviamente ya no redondeemos tanto, entonces vamos a usar como número puntual e al cuadrado. El mismo que está ahí. Exactamente. Por eso decimos que esto al ser una constante, pónganle que sea una constante b o una constante a, si yo ese número lo saco afuera del integral, me va a quedar la integral del diferencial x, que por tabla de integrales y de integrales inmediatas, eso es x. Por eso, X. como bien dijeron por ahí, la integral es e al cuadrado por x, menos e a la x, porque Dale. la integral de e a la x siempre es e a la x. Entonces acá ya tenemos la primitiva, ¿no? Esto sería, en este caso, la primitiva f de x. Por el teorema de Barrow sabemos que vamos a calcular el área haciendo f de b menos f de a, que en este caso sería f de 2 menos f de menos 1. Bajo esas condiciones, fíjense, vamos a calcular f de 2. Se los estoy haciendo paso por paso, ustedes todas estas cuentas las pueden hacer una al lado de la otra sin problema. Entonces, f de 2 es igual a 2e al cuadrado, ¿sí? 2e al cuadrado menos e al cuadrado, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacemos? En cada x reemplazamos por el 2, ¿sí? Si pongo un 2 acá, tengo e al cuadrado por 2, que no es otra cosa que 2e al cuadrado, menos e a la 2, o sea, e al cuadrado. De la misma manera, al calcular f de menos 1, lo que a mí me va a quedar, ¿qué es? Me va a quedar menos e al cuadrado menos e a la menos 1. Así como está, ¿eh? Así como aparece el número, ese es el número. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer entonces en este caso? Resolver. Pero fíjense que en f de 2 yo puedo resolver 2e al E al cuadrado cuadrado. menos e al cuadrado. Claro, me queda, recuerden que acá adelante hay un 1. Queda- Entonces, 2 menos 1 es 1, 1 Es e al E al cuadrado. cuadrado. Exactamente, perfecto. Entonces, ahora al aplicar el teorema de Barrow para calcular el área entre esas curvas, lo que a mí finalmente me queda es e al cuadrado menos, ¿sí? Por el teorema de Barrow, menos e al cuadrado menos e a la menos 1. Ahí está. Al multiplicar este menos por cada uno de los menos de adentro, o sea, hacer el cambio de signo, fíjense que me queda e al cuadrado más e al cuadrado más e a la menos 1. De eso que me quedó ahí, ¿qué puedo resolver? 2e al cuadrado. Exactamente. Fíjense que este e al cuadrado lo puedo sumar con este e al cuadrado. Es como sumar manzanas con manzanas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, un e al cuadrado más un e al cuadrado son 2e al cuadrado. Más e a la menos 1. Entonces, este número, que aunque parezca extraño, es el área entre las curvas. O sea, es el área A que definimos acá. Que si quieren, ahora sí, cuando tengan el número final, ahora sí, si quieren, pásenlo a un número con coma para decir, bueno, el área aproximada es este, y decir que aproximadamente esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 2e a la 2 más e a la menos 1? Esto tiene que ver con cómo saben usar la calculadora. ¿Cuánto da? 7,75. 7,75, ya te digo. El resultado final, ¿no? Sí, final. 2 e al cuadrado más e elevado a la menos 1. 15,14. Ahí está. Eso da el resultado aproximado. 15,14.
Si aplican bien la calculadora, les tiene que dar eso. Entonces, esta unidad es el área de A. O sea, el área naranja definido en este momento. Fíjense qué rápido se resolvió, ¿no? Lo más complicado en ciertas situaciones podría ser hacer el gráfico, pero bueno, uno supone que no. Bueno, ahora. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Vamos a suponer que el silencio es sí y vamos a pasar al último ejemplo. Les dije que hoy iba a ser una clase bastante cortita. Hay que practicar, profe. Esto yo ya lo avisé, esto hay que practicar. Ustedes van a tener la grabación, el video y después el ejercicio para meterse a full con... Aparte, acá ya volvemos a matemática 1 porque hay que saber graficar exponencial, graficar cuadrática, graficar lineal, graficar trigonométrica, ¿sí? Yo di funciones circulares, así que eso ustedes lo saben graficar. Graficar funciones polinómicas, porque por ejemplo acá tenemos una función cúbica. ¿Alguien recuerda cómo es la función cúbica? ¿Cuál es la forma de la función cúbica? Vamos a aproximar el dibujo. Yo tengo el eje X, el eje Y, y por ejemplo, ¿cuánto vale la función cúbica para X igual 0? 0. ¿Cuánto vale la función cúbica para X igual 1? 1. ¿Cuánto vale la función cúbica para X igual menos 1? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale la función cúbica para X igual a 2? 8. ¿Cuánto vale la función 8. cúbica para X igual a menos 2? Menos 8. Entonces menos 8. Ustedes tranquilamente podrían aproximar, ¿sí? Bueno, en realidad no hay que aproximarlo. Ustedes esta función ya la conocen, ¿sí? Y saber que la función cúbica base, X al cubo, es esta curva roja que tenemos acá. La segunda función, ¿no? En este caso vamos a pintarla de amarillo. No, amarillo no se va a ver. Eso. ¿Cuál sería? Y es igual a 4x. ¿Qué tipo de función es? Lineal. Lineal. Entonces, fíjense lo siguiente. Al ser una función lineal, yo sé que va a ser una recta. Por lo tanto, para x igual 0, ¿cuánto vale la lineal? 0. O sea que pasa por acá. Para x igual 1... Sí o sí tiene que cortar por 2 puntos. Exactamente. Vos fíjate que para si no, x... no hay área. No hay área. Para x igual 2, ¿cuánto vale la función lineal 4x? 8. 8. El mismo valor de la función cúbica. Y para x igual menos 2, ¿cuánto vale la función menos lineal? 8. Menos 8. Entonces, pasa por acá. Fíjense que sí. Uy, qué difícil va a ser con el mouse hacer la lineal, pero vamos a intentarlo. La lineal va a ser esto. Qué suerte que tengo el dibujo hecho. Va a pasar por acá así. Y va a pasar por acá así. Entonces, ¿cuál es el área entre esas dos curvas? Es este área de acá. Esas dos. Exactamente, las dos. Esta área de acá y esta área de acá. Estas dos son el área entre las dos curvas. Y acá me preguntarán, profe, ¿esto cómo lo hago? Y se van a dar cuenta que es muy, muy sencillo. En 2 tramos. Sí, pero en realidad podés pensar en la regularidad de la función. Ahora cuando ponga el dibujo de verdad, se van a dar cuenta de lo que hablo. Entonces, ¿se entiende, no? Que el área entre las dos curvas son esos dos sectores verdes. Hay que saber graficar lineal y cúbica, ¿no? Y a esta altura, el que no sabe graficar lineal y cúbica va a ser un problema. Bueno, les agrego el dibujo, el de verdad. Entonces, insertar, imagen. Ahí está. Ahí está el dibujo, ¿ven? A la lineal la puse en línea punteada, como para que se noten algunas cosas. Quiero que piensen lo siguiente. Si yo la hago en 2 tramos, ¿sí? ¿Qué es lo que debería tener? ¿Por qué? Porque fíjense que para el tramo de la derecha,
¿Quién es la función techo? ¿La recta o la cúbica? La recta La sería. recta es la función techo. Pero si me voy al lado izquierdo, se invierte. se invierte. Entonces sí o sí necesito resolver dos integrales. Es decir, que, esperen que agrego un cuadro de texto. Insertar. Es decir, que cuando yo resuelva esta integral, lo que a mí me va a quedar es lo siguiente. Para resolver la integral que está... ¿Qué hay que resolver? Sí. Sí. Ah, ok. Para resolver la integral del lado izquierdo, ¿sí? La función techo es la azul, la cúbica, y la función piso es la recta verde. Y para el lado derecho, la función techo es la recta y la función piso es la azul. Entonces no puedo resolver todo de una. ¿Sí? No puedo resolver todo de una. Necesito sí o sí resolver por dos tramos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que yo puedo hacer es el área completa en realidad va a estar definido como el área sub 1 y el área sub 2. La suma de la área 1 y la área 2, la suma de la área 1 más la área 2, va a dar el área total, o sea, el A final, el área entre las dos curvas. Por eso es importante entender esto de cuál es la función techo y cuál es la función piso. Entonces vamos a calcular el área 1, ¿no? El área sub 1 es el que está abajo, ¿sí? Es el que está acá. Esta área sub 1 la voy a calcular con la integral definida, que va desde qué valor hasta qué valor. Esta parte de acá. Menos 2 a 0. Exactamente, menos 2 a 0. La función techo en este caso, ¿cuál sería? X al cubo. Y le voy a restar la función piso, que sería la recta, 4x. Todo eso diferencial x. A esto lo que le tengo que hacer es sumarle el área 2. Fíjense que si yo quiero calcular el área 2, o sea, esta parte que va de acá hasta acá, lo que voy a hacer es calcular la integral que va desde qué punto hasta qué punto va el área 2, o sea, esta partecita. De 0 a 2. Sí, de 0 a 2. Y en este caso, fíjense que la función techo es la recta, o sea, 4x, y le voy a restar 4x menos x al cubo. Menos x al cubo, perfecto. Menos x al cubo. Diferencial x. Todo eso diferencial x. ¿Qué quiere decir? Que calculando esta integral y calculando esta integral, voy a obtener, sumando el resultado final, voy a obtener el área total, ¿sí? Es decir, A sub 1 más A sub 2 es igual al área final, ¿sí? Entonces vamos a resolver esas integrales, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es calcular la primitiva del área sub 1. ¿Cuál sería la primitiva del área sub 1? Un cuarto de x a la cuarta. Exactamente, un cuarto de x a la cuarta. ¿Cuál es la integral de menos 4x? Menos 2x al cuadrado. Esa es la integral de menos 4x. Menos 2x al cuadrado. Entonces, a esa primitiva, que vamos a llamarle f sub 1, ¿sí? Vamos a aplicarle el teorema de Barrow. Es decir, a esa primitiva le vamos a hacer f de b menos f de a. Es decir, vamos a calcular f sub 1. Yo acá estoy agregando un montón de detalles, pero obviamente ustedes pueden no agregarlos, ¿no? F sub 1 de menos 2. ¿Sí? Recuerden que el teorema de Barrow es f evaluado en b menos f evaluado en a. Si lo piensan de esa manera, fíjense qué es lo que pasa. Cuando yo evalúe la primitiva en 0, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? ¿Cuánto va a valer? 0. 0.
¿Sí? Porque me va a quedar 1/4 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 al cuadrado. Todo eso es 0. Entonces esto me va a quedar 0 menos, entre paréntesis, la primitiva evaluada en menos 2. Es decir, 1/4 por menos 2 elevado a la cuarta menos 2 por 2 elevado al cuadrado. Es decir, que yo voy a obtener un resultado de acá y a este resultado se le va a cambiar el signo por el menos que tiene adelante. ¿Cuánto me daría esa cuenta? Así como está. Cuatro. Toda esta cuenta que está acá me va a dar 4. Porque todo esto me va a dar menos 4. Esto que está acá me va a dar menos 4. Y por el menos de acá afuera va a ser un 4 positivo. Entonces ya sabemos que el área sub 1 vale 4. Y vamos a calcular el área sub 2. Es decir, la primitiva para 4x menos x al cubo es 2x al cuadrado menos 1/3. No, menos 1/4. Menos 1/4 de x a la cuarta. Esa es la primitiva, que vamos a llamar f sub 2. Recuerden que le agregamos f mayúscula por una cuestión de que a la primitiva la llamamos f mayúscula. Al evaluar el teorema de Barrow, ¿sí? El teorema de Barrow para esa primitiva f sub 2, nos va a quedar que f sub 2 evaluada en 2, que es el b en este caso de la integral, menos f sub 2 evaluada en 0. Fíjense qué es lo que va a pasar acá. Cuando yo haga f sub 2 evaluada en 2, lo que me va a quedar es toda la primitiva a la x reemplazada por el 2. O sea, que lo que voy a tener es, en este caso, voy a tener el 2. En este caso, voy a tener el 2. Menos la primitiva evaluada en 0. Pero ¿qué pasa si yo evalúo todo esto en 0? Va a ser 0. 0. Entonces esto me va a quedar menos 0. No me va a hacer gran diferencia, pero sí es importante aclararlo, ¿no? ¿Cuánto me da toda esa cuenta? ¿4? Sí, da 4. Exactamente. Eso da 4. Por lo tanto, lo que tengo Son es iguales. el área sub 2. Claro. Por eso había otras formas de hacerlo. En realidad, yo podría haber calculado el área de la primera y después multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque al ser las dos funciones simétricas, iguales. claro, al ser las dos funciones Simétricas. simétricas respecto del eje, respecto del 0, 0, este área de acá es igual que este área de acá. Pero también está bueno que veamos este tipo de método porque en algunos casos no va a ser así. Entonces, el resultado final es el área 1, que es 4, más el área 2, que es 4, que en definitiva es 8. Este es el resultado del área. ¿Se entendió cómo se resolvió? Fíjense qué cortito que fue. Sí. O sea, en ese caso, con resolverlo de una sola área, ya estaría, ¿no? Claro, Se después, multiplica por 2. claro, después los multiplicas por 2 y al ser las dos funciones simétricas, eso lo podés hacer sin problema. Vos fíjate que te hubiera dado 4 una sola, por 2. Justificamos que es simétrica. Claro, exactamente. Okay. Igual gráficamente lo podés ver, porque al ser una función cúbica simétrica respecto del origen y al ser una función lineal que pasa por el 0, 0, no queda otra que sea simétrica. Te puede pasar lo mismo con otros tipos de funciones, pero en definitiva cualquiera de los dos. Te puede pasar, por ejemplo, con una trigonométrica. Vos sabés que las trigonométricas son simétricas respecto del eje.
Entonces, a veces, por ejemplo, pensémoslo así, miren. Supónganse que lo que yo tengo es la función, ¿sí? Por ejemplo, coseno de x, ¿no? La función coseno de x sabemos que hace esto. Hace tal, ahí. Y lo mismo pasa para el otro lado, ¿sí? Y me piden calcular el área que está entre menos 2pi, y que está a 2, no, esto es 3 medios de pi. Ahí está. 3 medios de pi. ¿Sí? Acá lo vi. Menos 3 medios de pi. Entonces, hace falta que yo calcule, vamos a hacerlo así. Hace falta que yo calcule este área por acá, este área por acá y este área por acá. O sea, calcule 3 áreas distintas, o sea, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Ahí calculando 1 multiplicando por 3 estaría. Exactamente, exactamente. A eso me refiero. Okay. ¿Sí? Perfecto. Entonces, también eso depende de cómo uno entiende la función que tiene, a la cual le tiene que calcular el área. Depende de eso más que nada. ¿Sí?